Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1, que está conformado por Caterina Zumba, Pamela Sigüencia, Francisco Sánchez y Jacqueline Takuri. A nosotros nos tocó el análisis del poema En el principio era el verbo, de Jorge Enrique Adón. Eh, por consiguiente, vamos a empezar con la lectura del poema y te número de teléfono aburrido, te direcciono, callo, caso y escalero, y habitacionada ya te lámparo, te suelo, te vaso, te en fósforo, te libro, te disco, te destoco, te desvisto, desoído, te camo, te almohado, enciendo, descobijo, te pelo, te cadero, me cinturas, nos trasvasamos labio a labio, me embotello en tu adentro. Nos rehacemos, te desformo, me conformo. Multiplicada tú, yo mil dividido. A continuación, empezamos con la fase 1, la lectura literal, inferencial y comprensión global del poema. Ya. Bueno, después de haber leído y analizado el poema, hemos sacado las siguientes palabras desconocidas. Tenemos habitacionada, esta que quiere decir perteneciente o relativo a la habitación. Lámparo, esta quiere decir lámparo o lámpara. Se aplica a una persona que se quedó sin blanca, es decir, que se le ha agotado el dinero, que está limpio. Destoco, esto nos quiere decir que quitar o deshacer el tocado. Trasvasamos. Esto quiere decir pasar un líquido de un recipiente a otro. Ahora tenemos los recursos retóricos que hemos podido evidenciar en el poema. Como en el primer verso tenemos te número de teléfono aburrido. Esta es una anáfora. En el verso 2 te direcciono, callo, caso y escalero. Este es una sinécdoque. En el verso 3, y habitacionada ya te lámparo, te suelo. Esta es una literación. En el verso 4, te vaso, te en fósforo, te libro. Esta es una anáfora. En el verso 5, te disco, te destoco, te desvisto, desoído. Aquí tenemos una literación. En el verso 6, te como, te almohado, enciendo descobijo. Aquí tenemos una anáfora. En el verso 7, te pelo, te cadero, me cinturas. Tenemos una anáfora. Nos trasvasamos labio a labio. Tenemos una metáfora. En el verso 9, me embotello en tu adentro. Aquí, de igual manera, tenemos una metáfora. En el verso 10, nos rehacemos, te desformo, me conformo. Aquí tenemos una literación. Y en el verso 11, multiplicada tú, yo mil dividido, que es una metáfora. Continuando con la explicación del poema, tenemos la fase 2, localización y situación del texto. 1. Autor. Jorge Enrique Adum nace en Ambato el 29 de junio de 1926, fallece en Quito el 3 de julio de 2009. Fue un poeta y crítico literario ecuatoriano, estudió filosofía y derecho en Ecuador y Chile, y fue secretario privado de Pablo Neruda y miembro del Partido Comunista Chileno. En Ecuador, además de ejercer la docencia como profesor de literatura, dirigió las ediciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, trabajó también en el Ministerio de Educación de su país, así como en organismos internacionales como la ONU y la UNESCO. Aunque destacó sobre todo como poeta, Jorge Enrique Adum cultivó además el teatro, el ensayo y la narrativa, siendo asimismo recordado como autor de la aplaudida novela Entre Mares y una mujer desnuda, que fue llevada al cine 20 años después. 2. Movimiento literario. El movimiento literario al que pertenece Jorge Enrique Adum es vanguardismo postmoderno. Vanguardismo porque parte de la poesía que escribió la realiza antes de los años 1950. Y por otra parte, postmoderno, ya que escribió y vivió más de la segunda mitad del siglo XX, hasta 2009, año en que fallece. Momento histórico. Jorge Enrique Adum, al nacer en 1926 hasta su muerte en 2009, vivió muchos conflictos, tales como la Segunda Guerra
peruano-ecuatoriana en 1941 y 1942, la Segunda Guerra Mundial que terminó en 1945, también otros conflictos como la del falso Paquisha en 1981, la guerra del CENEP en 1995. Formó parte de carteras estatales tales como el Ministerio de Educación e internacionales como de la ONU. Relación con otros textos. Este poema se relaciona con el poema Ahora que los ladros perran, de José Manuel Marroquín, en el que se puede apreciar el juego de palabras que ambos autores utilizan un lenguaje muy complejo, ya que en ambos casos no expresan claramente el mensaje de los versos. Ya, ahora continuando con la fase 3, que nos dice análisis del contenido o estructura interna. El 1 sería el tema. El poema expresa todo acto como un sustantivo para contar una acción, pasión o estado, cuyo eje narrativo se encuentra más allá del lenguaje. El poema altera el idioma, es una forma más natural y más sensible de expresar un sentimiento. En el subtema, cada palabra se convierte en una imagen que por sí misma dice aquello que no se puede expresar de otra forma. Los sentimientos expresados. El poeta compara sus emociones con diferentes objetos, lugares u otros sentimientos. Por ello lo hemos llamado como un todo. Ya. En la fase 4, el análisis de la forma o estructura externa del poema, tenemos como número 1 el género literario, la métrica y versificación. El presente texto literario pertenece al género lírico. Está formado por 11 versos libres porque tienen diferente medida y presentan en los versos 1, 5 y 11 rimas asonantes y en los versos 2, 4, 7 y 9 rimas consonantes. Este texto trata de una pasión y romance a la vez. En los recursos lingüísticos, el texto está separado por los recursos de aliteración y repetición en sus diferentes versos. En los recursos estilísticos, en su lenguaje se destaca la anáfora, la onomatopeya y la aliteración, formando un texto muy complejo para el entendimiento de sus lectores. En la última fase, que es la fase 5, tenemos la conclusión crítica. Entonces, podemos decir que Jorge Enrique Adán fue sin duda uno de los mejores poetas, escritor, político, ensayista y diplomático ecuatoriano. En el poema, en el principio era el verbo, el autor refleja sus más apasionados, confusos e intensos sentimientos por alguien que creemos es su ser amado. Las rimas, las metáforas y los recursos que utiliza hacen de este un poema único, que nos llega al corazón y nos lleva a imaginar, inclusive a sentir todo lo que nos quiere expresar en sus escritos. Gracias.